Saludos, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Angie Fernández. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del contrato de arrendamiento. Es muy importante mencionar que el contrato de arrendamiento no es más que un acuerdo que se realiza entre dos personas mediante el cual los intervinientes o el interviniente, como lo es el arrendador, se va a comprometer a ceder, bien sea durante un tiempo determinado, a usar el derecho y a disfrutar de un bien, mientras que la otra parte, en su defecto, el arrendatario se va a comprometer en pagar en cambio a esta contraprestación. Es muy importante mencionar que esto se encuentra tipificado en el Código Civil venezolano en el artículo 1579. Mientras tanto, cabe destacar que dicho contrato es bilateral, es oneroso, es consensual y origina obligaciones. De igualmente no es trasladativo de la propiedad o un derecho real. Es muy importante conocer que se pueden arrendar tanto las cosas como los servicios y también la locación de las obras. Podemos decir que un contrato de arrendamiento se puede extinguir mediante mutuo disenso, mediante la expiración del término el cual se fijó y mediante la voluntad unilateral de una de las partes, bien sea porque haya sido de algún tiempo indeterminado. También por la pérdida o la destrucción de la cosa y por la resolución por incumplimiento. También cuando se enajena la cosa arrendada. Es muy importante también conocer cuáles son las obligaciones del arrendador, que una de las más importantes es tanto conservar el estado de servir de la cosa que se haya arrendado, mientras que este se tiene que comprometer a mantener el goce pacífico de la cosa arrendada. Esto está tipificado en el artículo 1585 de nuestro código, mientras que en el 1586 se habla de que se obliga al arrendador a entregar la cosa en un buen estado. Es muy importante también, por otro lado, mencionar que en el artículo 1590, cuando hablamos de reparaciones de la cosa arrendada, solo se harán si estas son de manera urgente. Mientras que algunos derechos del arrendador podemos decir que es recibir los cánones del arrendamiento durante el tiempo pautado. De igual manera, recibir la cosa arrendada al momento de finalizar el contrato de arrendamiento. Por su parte, las obligaciones y derechos del arrendatario se encuentran tipificados a partir del artículo 1580 hasta el 1628 de nuestro Código Civil, donde nos habla que el arrendatario tiene dos obligaciones principales. La primera es de servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y la segunda es la cual debe pagar la pensión o los cánones con los términos los cuales fueron acordados. En el artículo 1593 de nuestro Código Civil nos habla que debe usar la cosa para lo que fue destinada. Por ejemplo, si fue para alquiler de vivienda, debe ser utilizada para el alquiler de vivienda. Mientras que el artículo 1594 habla que el mismo debe devolver la cosa en el estado como se la entregaron. De igual manera, es importante mencionar que en el artículo 1606 se encuentra estipulado que este debe retirarse del lugar si así estaba estipulado en el contrato. Mientras que dentro de los otros derechos que se encuentran tipificados en el título 8 de nuestro Código Civil, comenzando, por ejemplo, el 1580, nos habla que de la duración de la cosa arrendada y del objeto del cual debe ser habitado. Es muy importante mencionar que en el artículo 1589 nos habla que el arrendatario se le dejará la forma de la cosa igual como la comenzó en su uso durante el contrato. De igual manera, debemos conocer que existe una ley especial con respecto a los arrendamientos que nos habla sobre la exclusión de la ley a los fines de la terminación arrendaticia. Es muy importante verificar que esta ley nos habla sobre las condiciones y las garantías, las cuales se van a incorporar según las disposiciones expresas que obliga tanto a los propietarios o los administradores de dichos inmuebles. También tenemos que conocer que estos establecen una cláusula que son nuevas, que también habla sobre los tiempos de duración de estos contratos, que generalmente deben ser modificados al transcurrir un año, y que va a quedar prohibido los avisos o anuncios
de prensa, los cuales deban exigir al arrendatario a no traer niños, a la discriminación de raza, de sexo y sobre todo de edad cuando hablamos de los niños, y también a los extranjeros. Es muy importante que verificar que los arrendamientos de las casas o de las vecindades o de las habitaciones que se alquilan de manera individual no podrán exigir más de un 25% del alquiler máximo fijado para cada caso. Es muy importante también saber que la ley que regula los cánones de arrendamiento, que se encuentra en el decreto ley de los arrendamientos inmobiliarios según el artículo 29, la cual habla sobre la fijación de los cánones. Es muy importante también verificar que la terminación de la relación arrendataria se puede hacer hasta incluso de forma escrito o de forma verbal. Y las causas de desalojo de estos inmuebles está establecida en esta ley en el artículo 34, ¿verdad? Donde nos habla bien sea porque el arrendatario haya dejado de cancelar los cánones por 2 mensualidades consecutivas o porque el arrendatario tenga la necesidad de pasar el bien hacia algún pariente consanguíneo o un hijo o hija adoptiva, esposo, padre, hijo o hermanos, y que el objeto también vaya a ser objeto de alguna demolición. Es muy importante también saber que estos también constan de un derecho de preferencia que se conoce como la preferencia ofertiva, que dice que cuando el inquilino o en su defecto el arrendatario ha permanecido durante el bien por más de 2 años, si en su defecto se llega a colocar en venta la cosa, va a tener prioridades. Por consiguiente, es muy importante conocer este contrato. Por otro lado, otro tipo de contrato del cual se puede decir es el de poder o el de mandato, que se encuentra tipificado en el artículo 1684 de nuestro Código Civil, donde nos habla que es el poder o el mandato que se le otorga a una persona a la cual la obliga, bien sea gratuitamente o a través de un salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, el cual se lo ha encargado. De igual manera, acerca de este contrato se habla desde el artículo 1685 hasta el 1687, donde podemos saber que hay algunos funcionarios que van a estar autorizados por la ley para registrar dichos poderes, que cuando son judiciales tienen que ser notariales y en el registro público, o bien sea en el consulado, en el servicio exterior. En el artículo 151 y 152 del Código Procesal Civil venezolano se establece que el Poder Judicial puede otorgarse a través de un acta, pero debe ser presentado ante el secretario de un tribunal. Es muy importante mencionar las clases de poder. Tenemos un poder general, que es aquel que se encarga de todos los asuntos judiciales, mientras que un poder especial es aquel que se encarga sobre un asunto específico. Es muy importante saber que también puede existir una representación sin poder, que generalmente es por interés del Estado, bien sea porque hay algún lazo de parentesco o de algún interés común que pueda ejercer su defensa en algún juicio. Esto se encuentra tipificado en el artículo 15 del Código Procesal Civil venezolano. Es muy importante saber que para intervenir, también se puede utilizar para intervenir en asuntos de la comunidad sin necesidad de que algún heredero o codueño otorgue algún tipo de mandato, ¿verdad? Y es muy importante saber que la ley permite su defensa a cualquier persona que sea capaz procesalmente, que lo cual se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley de Abogados, para bien sea comparecer en el juicio y realizar cualquier función inherente al ejercicio. Por su parte, también existe otro tipo de contrato que se conoce como transacción, el cual se encuentra tipificado en el artículo 1713 de nuestro Código Civil, lo que habla que este es un contrato donde las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio, bien sea que esté pendiente o precaven algún litigio que sea de manera eventual. Bien sea que su principal característica es para permitir las concesiones recíprocas y darle finalidad o precaver el fin de algún litigio. Entonces, podemos decir que se puede utilizar en algunos casos de tipificación dudosa, bien sea que sea fácil de distinguir por sí mismo y que sea de mucha frecuencia a través de las partes.
Cuando hablamos de la diferencia entre una transacción, un contrato de transacción y de un compromiso, podemos decir que el compromiso es de manera arbitral y que difiere de la transacción en que, lejos de poner el término al litigio o precaverlo, establece alguna norma para proseguirlo. Mientras que la diferencia entre la transacción y las renuncias o los desistimientos o allanamientos es que las mismas difieren de la transacción porque estas suponen una concesión total a una de las partes frente a la otra. Mientras que la transacción y el juramento decisorio también difieren de este mismo contrato, ya que en este caso no existen tampoco concesiones recíprocas entre ambas partes. Y de la transacción con la partición podemos decir que ambos son actos diferentes y que son los dos perfectamente posibles en donde una partición presuponga o constituya el producto de una transacción. Entonces, los elementos fundamentales para que exista este contrato es que primero tiene que existir un consentimiento, bien, que debe ser una manifestación tácita de la voluntad de transigir, y al mismo tiempo que la transacción no se debe extender a más de lo que constituya el objeto fundamental. Y de igual manera es que ésta debe constituir o debe proseguir, colocar fin a una diferencia la cual ha sido designada. De igual manera, cuando hablamos de alguna transacción judicial, solo se perfecciona para los procesos que son procesales y que la misma presupone alguna incorporación a las mismas actas del proceso. Los vicios del consentimiento presentan algunas particularidades que pueden dar, según su propósito, la nulidad de este contrato. Entonces, entre otros, aparte del consentimiento, que es de importancia, es la capacidad y el poder, el cual se encuentra especificado en el artículo 1714 del Código Civil, donde nos habla que se debe tener la capacidad para disponer de las cosas comprendidas en lo que se resume al contrato de la transacción, y generalmente esta es la regla más básica que debe existir. Entonces, podríamos decir que algunas clases de transacción que se pueden evidenciar es la transacción extrajudicial y la judicial. Al mismo tiempo, la transacción pura y la transacción compleja y la transacción pública. Generalmente la transacción extrajudicial se puede conocer como la misma pública, la cual se va a actuar a nivel judicial. Y una transacción puede ser de igual manera un contrato bilateral, también es oneroso y generalmente es un contrato conmutativo, por lo que las partes quedan definitivamente determinadas al momento para celebrar este contrato. Entonces, los efectos que produce este contrato se encuentran tipificados en el artículo 262 del Código Procesal Civil venezolano, donde esta misma toma la fuerza de cosa juzgada. Por otra parte, no está plenamente exacta la equiparación entre la transacción y la sentencia con autoridad de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la transacción no presume necesariamente que se haya iniciado un juicio y no es una causa ejecutoria, mientras que la transacción se puede interpretar por el juez conforme a las reglas de la interpretación de los contratos. De igual manera, esta tiene una vía de anulabilidad y al mismo tiempo tiene efectos declarativos, y puede ser que no exista el saneamiento entre las partes. Entonces, la transacción realmente no implica la anotación de una obligación. Es por eso que tiene más carácter declarativo. Entonces, ¿cuándo se puede extinguir este contrato? La extinción de este contrato se encuentra expresado en el régimen especial de nulidades, que puede ser por algún error de algún derecho, porque la nulidad de la transacción hecha en ejecución del título se encuentra nula, o porque la nulidad de la transacción se encuentra fundada en documentos falsos, como lo especifica el artículo 1721 del Código Civil. Mientras que también existe la nulidad, la cual es relativa a un litigio que ya se encuentra decidido. De esta manera lo establece el artículo 1722 de nuestro Código Civil. Y la nulidad de la transacción hecha en la ignorancia a unos documentos posteriores. Por esta ocasión es todo. Muchas gracias.